Me bendice mucho tener la oportunidad de saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos, gracias por darle seguimiento a la transmisión y a los temas que venimos tratando cada lunes y miércoles. En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema que iniciamos la semana anterior. Estamos hablando de esa función educativa y formativa que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida. El tema que estamos tratando se llama Educados y Formados por el Espíritu Santo. Y hay una obra realmente bellísima, profunda, radical, que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestro corazón, en nuestra mente, continuamente. Cuando una persona se dispone a Dios, cuando una persona viene a Dios, cuando una persona abre su corazón a la verdad de Dios, entonces también el Espíritu Santo viene a su vida y el Espíritu Santo desde dentro de nosotros trabaja en conformidad con la voluntad y el propósito de Dios. Y es muy bonito ver cómo está involucrado el Espíritu Santo en nuestra formación de una manera muy práctica, de una manera real. Y hoy le vamos a dar continuidad a este tema. Mencionamos la semana pasada dos principios que tienen que ver con la función educativa y formativa que el Espíritu Santo lleva a cabo. Mencionamos, número uno, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y número dos, mencionamos que el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Estas funciones son funciones que el propio Jesús definió o describió que el Espíritu Santo haría cuando Él viniera a nuestra vida. Y hoy vamos a mencionar la función número 3 en este proceso, en este trabajo educativo y formativo. El Espíritu Santo, número 3, también da testimonio de Jesús. Y vamos a hablar por unos minutos cuál es el significado de ese testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Jesús. Y creo que es importante, muy importante, que comprendamos bien el sentido de la palabra, el sentido y el significado de la palabra testimonio, para que entonces comprendamos la trascendencia de esa obra específica que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida. Quiero invitarte a que me acompañes y que pongamos en las manos de Dios este tiempo. Amado Dios, te bendecimos en esta hora, te reconocemos, te adoramos y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender la verdad de tu palabra, que nos permitas comprender la revelación que nos es dada a través del Espíritu Santo y a través de la lectura y el estudio de la palabra escrita. Aquí estamos con hambre y sed de ti, con el anhelo de crecer, con el anhelo de seguir siendo formados en la fe y en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, quiero invitarles, por favor, que me acompañen a leer Juan 15, 26 y 27. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27, en donde dice: pero cuando venga el Consolador, recuerdan que ya hablamos cómo Jesús habló del otro Consolador, lo que significa la palabra otro, haciendo referencia a la misma dignidad. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y dice la Escritura: Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Jesús dice acerca del Espíritu Santo que Él dará testimonio acerca de Jesús. El Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. Y miren, la palabra testimonio es la palabra griega martureo, que significa ser un testigo. Ser un testigo. Esto significa que el Espíritu Santo es un testigo a favor de la causa de Cristo. Y hay dos ideas que el apóstol Juan expone en este par de versículos que vale la pena que observemos. Dos ideas que están en la mente y en el corazón del apóstol Juan cuando escribe, y están además estas ideas íntimamente relacionadas. La primera tiene que ver con el testimonio propio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan con eso? Cuando se nos cuenta la historia de Jesús y se nos presenta la esencia de Jesús, la obra de Jesús, todo lo que Él es y todo lo que vino a hacer, ¿qué es lo que nos hace comprender que esta y no otra cosa es la verdadera imagen del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a esa convicción? ¿Qué es o quién es quien produce esa convicción o esa certeza en nuestro corazón? ¿Quién nos dice que así es Jesús? ¿Quién nos muestra quién y cómo es Jesús? ¿Quién nos lleva a la certeza de una realidad como esta? Y la respuesta es: quien nos lleva a esas convicciones, a esas certezas y a esas revelaciones es el Espíritu Santo. En un trabajo educativo y formativo, el Espíritu Santo obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es en nuestro interior donde Él nos muestra la verdad y la realidad de Jesús, y en donde produce las certezas, las convicciones y la firmeza que exige la fe en Jesús. Es muy importante comprender esto. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos mueve a responder a la invitación que recibimos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Muchas ocasiones, seguramente varios de nosotros hemos observado que muchas personas tratan de definir a Jesucristo sin conocerlo. Muchas personas expresan sus ideas acerca de Jesús sin haber tenido una experiencia real y personal con Él. Muchas personas hablan y se expresan de Jesús desde sus perspectivas filosóficas o religiosas y sin haber tenido realmente una relación cercana, una relación viva, una relación realmente personal. Este es parte del sentido de lo que Jesús habló en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 28. Vamos a leer, por favor, ese pasaje, acompáñenme. Dice la Escritura ahí, repito, Mateo 12, versículos 22 al 28. Dice ahí: entonces fue traído a él, es decir, a Jesús, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Noten cómo en este pasaje también en esas personas que estaban frente a ese hecho les surge una pregunta. Y ellos dicen: ¿será este aquel hijo de David? Mas, voy a continuar leyendo, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y miren, observemos lo que dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Dice, sabiendo Jesús
los pensamientos de ellos. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El testimonio de Dios es dado por quien lo conoce, no por quien no lo conoce. Jesús mostró a Dios el Padre, y el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es el testigo que se manifestó en Jesús en forma corporal el día en que Jesús fue bautizado. El Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De igual forma, algo similar, podríamos decir, algo similar a lo que acabamos de leer que sucedió en la vida de Jesús, también las Escrituras narran acerca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, después de que se encontró con Jesús cuando iba camino a Damasco, también tuvo una experiencia personal con Jesús, por supuesto, y también dice la Escritura en Hechos capítulo 9 que Jesús le salió al encuentro, que apareció frente a Saulo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A esa revelación, Saulo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mientras eso pasaba, la Escritura dice que Dios mismo le indicó a un hombre llamado Ananías que se presentara a donde estaba Saulo para orar por él, a fin de que, número 1, recibiera la vista, y número 2, dice que recibiera al Espíritu Santo. Acompáñenme a leer Hechos 9:17. Ahí dice la Escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa fue una encomienda directa, fue una encomienda clara que Dios le dio a Ananías: orar por Saulo para que recobrara la vista y para que recibiera al Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo vino sobre Saulo, entró en Saulo y le dio testimonio de Jesús y lo guió en todo momento. En todas las cartas paulinas, en el libro de los Hechos, también vemos suficiente evidencia de ello. Pero a mí me surge la pregunta: ¿qué fue lo que pasó en el corazón de Saulo? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión, siendo un hombre, podríamos decir, con un corazón y con intenciones hostiles en contra de los cristianos que se estaban convirtiendo en ese tiempo, las personas que se estaban convirtiendo en ese tiempo? ¿Qué lo hizo pensar diferente en tan solo un instante? ¿Qué lo llevó a cambiar radicalmente las intenciones de su corazón? Y cuando leemos las Escrituras podemos contestar con certeza:
lo que sucedió fue que Jesucristo se le reveló. Fue la revelación directa de Jesucristo y fue la obra inmediata del Espíritu Santo en el corazón de Saulo. Eso fue lo que lo llevó a cambiar radicalmente sus intenciones y hasta su quehacer. Fue el Espíritu Santo quien le reveló a Jesús, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio acerca de Jesús. Porque el Espíritu Santo conoce al Hijo. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Acabo de leer Gálatas capítulo 1, de los versículos 11 al 24. Jesús dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de él. Y el Espíritu Santo es el martureo, es el testigo, es el que conoce a Jesús. Así que podemos entender la obra directa y activa del Espíritu Santo en la vida de Saulo, quien a partir de ese momento vivió una transformación sobrenatural en su vida que lo marcó, que lo determinó en su corazón y en su tarea, al grado de estar dispuesto a poner, a entregar su vida misma. Podemos decir entonces que un verdadero martureo, un verdadero testigo no es o no puede ser cualquiera. Un verdadero testigo es uno que está presente, uno que conoce y ve la verdad de la persona y de las cosas que vive y representa esa persona. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16, lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesús. Y necesitamos mantener viva nuestra relación con el Espíritu Santo. Eso es muy importante, mantener viva nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien conoce a Jesús y Él es quien nos da testimonio del Hijo. Pero te mencioné al principio que hay dos ideas que el apóstol Juan presenta o expone en ese pasaje que leímos al inicio. Una es el testimonio que da el Espíritu Santo, pero la segunda idea es el testimonio de Cristo que dan los creyentes o que damos los creyentes. Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros también seréis mis testigos. Y es importante que también consideremos tres elementos en el testimonio cristiano. Número uno, el testimonio cristiano es producido por una larga y continua comunión e intimidad con Cristo. Mientras más comunión, mientras más larga sea, mientras más profunda, mientras más íntima es tu comunión, el testimonio de Cristo será algo muy espontáneo y algo muy natural y algo muy completo, porque hablarás de aquel a quien conoces en la intimidad. Los discípulos eran sus testigos porque habían estado con Él desde el principio. Un testigo es una persona que dice: esto es verdad y yo lo sé porque estuve ahí, porque lo vi, porque lo escuché. No puede haber testimonio sin experiencia personal. Solo podemos testificar de Cristo si hemos estado con Él, si Él se ha revelado a nuestro corazón. Número dos, el testimonio cristiano se produce de una forma natural a partir de una convicción interior. Es importante que entendamos que la marca de la íntima convicción personal es inconfundible. Se puede ver, se puede percibir quién ha estado en esa intimidad con Jesús por la convicción que se genera en el corazón. ¿Por qué? Porque apenas empieza a hablar una persona y ya puede uno saber si esa persona cree de verdad lo que está diciendo. Porque es una cuestión de convicción, es una cuestión de fe, es una cuestión de firmeza, es una cuestión de algo interior que se puede percibir. No puede haber testimonio eficaz de Cristo sin esta convicción interior que viene de la intimidad personal con Cristo. Y número tres, el testimonio cristiano sale al exterior. No se queda dentro de ti nada más, sale al exterior. Un testigo no es solo una persona que sabe que algo es verdad, sino que también está dispuesta a decirlo y a defenderlo.
El testigo cristiano es la persona que no solo conoce a Cristo, sino que quiere que otros también lo conozcan. Por eso una persona que realmente da testimonio de Cristo es una persona que nunca deja de hablar la palabra de Dios, nunca deja de exponer el mensaje de la palabra de Dios. Es nuestro privilegio, es nuestra tarea el ser testigos de Cristo en el mundo, y no podemos serlo sin conocimiento personal, sin conocimiento íntimo, sin convicción y sin el testimonio de nuestra fe hacia afuera. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esa obra, esa fe, esas convicciones, ese conocimiento es producido por la obra educativa, la obra formativa que el Espíritu Santo está llevando a cabo todos los días en nuestro interior. Así que creo que es una bendición para ti y para mí disponer nuestro ser y disponer nuestro corazón a la obra educativa y formativa del Espíritu Santo, porque Él es quien da testimonio de Jesús. Quiero invitarte, si quieres hacerlo, que inclines tu rostro y que le demos gracias a Dios por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Padre, muchas gracias por el Espíritu Santo, porque hoy podemos hablar de Él como algo real, como algo presente en nuestro corazón, no como una promesa que vendrá, sino como una promesa cumplida. Y te damos gracias porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está conduciendo, nos está guiando a la verdad, pero también nos está dando testimonio de Jesús. Y eso edifica, eso forma, eso afirma nuestro corazón en ti, nuestra fe en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu preciosa palabra. Amén y amén. Muchas gracias por tomarte estos minutos y leer y estudiar algunas cosas en particular que yo creo y le ruego a Dios nos sigan siendo de mucha utilidad para que nos sigamos desarrollando y creciendo bien y en nuestra fe delante de Dios. Bendiciones.